los nuevos conceptos de habitabilidad, la nueva mirada sobre las ciudades para que sean más fácilmente habitables, vivibles, nos lleva a esta idea de sostenibilidad. Pero ¿qué encontramos en nuestra provincia de Mendoza? Encontramos que cuando intentamos ingresar de Guaymallén por la ruta 7 a la ciudad, a la primera hora o al mediodía se producen largas colas se produce un colapso diario en el microcentro de nuestra ciudad, que va creando un clima adverso para los residentes de la ciudad. Así entonces se generan ruidos, contaminación, inseguridad para el peatón. Entonces, esto ha hecho que muchas de las familias, los que han podido, hayan empezado a irse de la ciudad, abandonando la ciudad y produciendo este fenómeno de deshabitación, de despoblamiento, ¿no? de las ciudades, especialmente el microcentro de la ciudad. Y esto empieza a generar problemas. Entre ellos, los más notables, es la pérdida de calidad de vida, la pérdida de la belleza ciudadana, porque estos espacios urbanos vacíos empiezan a afear nuestra ciudad. Entonces, ¿cuáles serían las acciones que podemos hacer para evitar este éxodo? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno entonces ha empezado por crear infraestructuras, para eso, ¿no es cierto?, realmente el Estado sale a tratar de revertir esta situación y modernamente ha presentado a través del Ministerio de Ambiente de la Nación un proyecto al cual un grupo de profesionales mendocinos nos presentamos para buscar las soluciones a estos conflictos y revertir esta situación y hacer nuevamente que la ciudad del microcentro sea habitable, deseable y se transforme la ciudad en una ciudad más, con mejor calidad de vida. Entonces, fíjense ustedes cómo, además de querer revertir estas infraestructuras, tratan de hacerlas sustentables. Así se ha revertido la mirada sobre el transporte urbano, se está tratando de llevarlo hacia un transporte que sea con menor consumo de combustibles, ¿no es cierto? Un transporte que podría llegar a ser eléctrico, como el metro tranvía. Y a pesar de que todavía es pequeña la intervención, esperemos que siga siendo, porque ese es el camino que tendríamos que llevar. Y también, junto con este transporte eléctrico, se están creando vías exclusivas para el transporte. Todo esto con el ánimo de generar mejor calidad de vida y sustentabilidad, evitar emisiones, ¿no es cierto?, que favorezcan al efecto invernadero. Entonces, otra de las grandes intervenciones es el plan de ciclovías. Y vemos cómo las ciclovías están atravesando la ciudad por todos lados. ¿Qué dicen los vecinos? Los vecinos no se sienten cómodos con la ciclovía, excepto el que tenga una bicicleta. Pero en general, fíjense, se generan basuras a lo largo de la ciclovía porque los vecinos no saben dónde colocarla. El vecino enojado pone su vehículo en el puente y termina impidiendo el paso de los ciclistas. En fin, todo esto también genera incomodidad en los vecinos. Y esto sigue favoreciendo, a pesar de las mejoras, el fenómeno de que aquellos habitantes que pueden, ¿no es cierto?, los que tienen mayor poder económico, sigan este proceso de éxodo hacia otros lugares como las zonas suburbanas, y que trae como consecuencia también problemas muy graves, como es el problema de la ocupación de los terrenos cercanos a la ciudad que son cultivables, y por consiguiente la pérdida de estos terrenos y dejándolos, eh, digamos, en manos de las urbanizaciones y perdiendo el valor como terrenos agrícolas, haciendo que la agricultura se tenga que retirar
más lejos, y todo eso con una causa importante sobre las posibilidades de alimentación y el costo de los alimentos que vamos a tener los ciudadanos de Mendoza. Pero por otro lado, estas obras de infraestructura, como por ejemplo la renovación del Paseo Arístides, traen una gran cantidad de gente, un gran movimiento, un gran crecimiento. Y así como los habitantes primitivos de la Arístides Villanueva, los que pudieron se fueron, pero han valorizado sus propiedades y esto ha generado un movimiento económico muy importante. Así entonces tenemos causas y consecuencias que hay que analizarla en su detalle cada una. ¿Cuál es el valor de esta modernización, de estas obras de infraestructura y cuáles son los perjuicios que les causa a los vecinos? Este conflicto tiene un término nuevo que se llama gentrificación. ¿Y qué es este fenómeno donde los que se pudieron ir dejan con sus lugares y vienen otros atraídos, ¿no es cierto?, por los beneficios a ocupar los lugares, por ejemplo, el Arístide. Pero, por ejemplo, si nos vamos hacia la calle Las Heras, vemos este fenómeno que produce también la gentrificación. Los vecinos empobrecidos que permanecen aprovechando el bajo costo de la vivienda de sus padres, ¿no es cierto?, como estas viviendas encantadoras del principio del 1900, y las van transformando en pequeños cafés, pequeñas librerías, restaurantes, tiendas especializadas, que también tienen un cierto atractivo, pero que ya cuando se abandonan van produciendo vacíos urbanos y van produciendo una decadencia de esa ciudad de la cual los mendocinos estamos orgullosos. ¿Cuál es la nueva mirada que existe para contrarrestar estos efectos y dar mejor calidad de vida a todos los ciudadanos, para que vuelva a ser Mendoza una ciudad inclusiva, resiliente y sostenible? Bueno, en el mundo aparecen varias teorías y una de ellas es la teoría de la Gran Manzana, que expresa el urbanista Salvador Rueda en su libro Carta para el diseño de nuevos desarrollos urbanos y la regeneración de los existentes. Algunos de estos principios me han parecido muy interesantes que se están intentando aplicar en nuestra ciudad y que también habría que considerar dónde y cómo los podríamos ubicar en nuestra ciudad para ayudar, ¿no es cierto?, a mejorarla y evitar el éxodo que se está produciendo, por ejemplo, en el microcentro. Uno de los principios dice que compacidad versus dispersión, o sea, compacidad. Sigamos intentando hacer mejor la calidad de vida en el microcentro y evitar esa dispersión que se produjo hacia las áreas suburbanas y sobre todo hacia el área rural. Es lo que acabamos de considerar y que efectivamente nos está causando un grave problema en Mendoza. Y descompresión versus compresión, o sea, tender hacia el equilibrio urbano, descomprimiendo, por ejemplo, que el tránsito en las calles. ¿Cómo hacemos eso? Tratando de minimizar la compactación de las vías, haciéndolas por ahí un poco más chicas y compartiendo la circulación del vehículo con mayor cantidad de árboles, mayores canteros o lugares para jugar para los niños, como esta transformación que vemos acá de una gran arteria que ha incluido la circulación de las bicicletas, una bicisenda pero solamente con pintura y algunos juegos para que esas anteriores vías tan transitadas sean ahora más amigables con la población. El mobiliario urbano también es muy importante para favorecer lugares de descanso, etc. Bueno, otro principio muy importante y que en Mendoza se está atendiendo es accesibilidad versus movilidad privada. ¿Movilidad privada a qué nos referimos? A
lo que digamos, el ciudadano adquiere para tratar de ir más rápido, más seguro, más cómodo a su lugar de trabajo, cuando el transporte público no le está dando estas soluciones. Y a pesar de que el Metrotranvía, ¿no es cierto?, es un transporte limpio, sin embargo, necesitaríamos más vías de Metrotranvía, y que se ampliara y a lo mejor se modernizara en este otro modelito. Miren, esto es un trencito, un tren urbano que ha sido abandonado en Buenos Aires. Actualmente no está en uso, pero fíjense que algo así pequeño, urbano, que pueda transitar, sería muy útil en Mendoza para poder favorecer que el ciudadano se desplace hacia su trabajo y hacia los lugares importantes como las casas de gobierno, la zona de bancos, sin necesidad de sacar su automóvil. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, porque si bien la bicicleta es saludable y está súper recomendada y las bicisendas son para eso, no todo el mundo puede usar la bicicleta, y sobre todo cuando nos ponemos mayores. Entonces, dentro de esta nueva movilidad están los monopatines eléctricos, que han sido muy aceptados por la generación actual, los jóvenes. Yo detuve a uno de ellos y le pregunté qué le parecía, si le resultaba. Y entonces me comentó que sí, que le encantaba, que él podía ir en una autonomía de 50 kilómetros hacia su facultad y volver, o hacia el centro y volver a su casa y enchufar a su equipo, a su monopatín, porque no encontraba dónde alimentarlo en la calle, ¿no es cierto? No tenemos esta infraestructura que también debe acompañar a este tipo de movilidad. Y me dijo que es muy, muy fácil de manejar. Dice, usted también lo podría usar, tiene que animarse nada más. Así que, y digo, ¿y si lo roban? Dice, tengo un seguro que paga mensualmente 3.000 pesos, y en el caso de que se lo roban, se lo reponen inmediatamente. Así que este tipo de movilidad es una de las movilidades que está siendo muy aceptada en Mendoza y que nos viene muy bien para disminuir las emisiones de combustible y evitar, ¿no es cierto?, los efectos indeseados del calentamiento global. Acá los vemos de nuevo. Bueno, también hay actualmente motocicletas eléctricas, y estas que no son eléctricas, son todavía combustibles, pero están suplantando, digamos, al vehículo individual, que las fuentes móviles de los vehículos son, junto con la del transporte, la principal causa, ¿no es cierto?, de la contaminación ambiental que tenemos en Mendoza. Otro de los principios es ciudadano versus peatón, ¿cierto? Los usos y derechos en el espacio público. Entonces, es importante darle comodidad al peatón para que se sienta ciudadano, para que se sienta dueño de su espacio público, cómodo al caminar, seguro al transitar por las calles. Y en esto se ha hecho también mucho en nuestra ciudad. Se han colocado infraestructuras de ejercicios en todas las plazas, o en la mayor cantidad de plazas, en los espacios públicos. Y en Mendoza tenemos muchos espacios públicos, y todos los espacios verdes, la mayoría, plazas, jardines, tenemos el acceso público, ¿no? No se cobra, como a lo mejor en otros países, para acceder, por ejemplo, a nuestro Parque San Martín. Y se han hecho también muchos avances en la accesibilidad, colocando las sendas, ¿no es cierto?, las setas con los accesos de las aceras a las veredas, con accesibilidad para personas, por ejemplo, con discapacidad. Y hay un trabajo muy lindo que ha hecho un grupo de investigadores en Mendoza, donde se han hecho los estudios sobre la habitabilidad del espacio público en el Gran Mendoza, ahora llamado, ¿no es cierto?, municipio, que es digamos, la unión de 7 de los grandes municipios cercanos al Gran Mendoza. Y en ese estudio se determinó
que existen casi 10 metros cuadrados de espacios verdes por habitante del Gran Mendoza, muy cercano a la relación que estipula la Organización Mundial de la Salud, que son 15, digamos, metros cuadrados de espacios públicos. Pero esto no tiene una distribución equitativa. Como bien demuestra este estudio, si bien hay 50 metros cuadrados de espacio público de recreación por persona en la ciudad de Mendoza, en el departamento de Guaymallén, que está pegadito al Gran Mendoza, realmente hay 1 metro cúbico. Es decir, es necesario también revertir esta situación, hacer que los habitantes que están un poco más retirados tengan mayor posibilidad de acercarse a los espacios verdes públicos o crear más espacios verdes públicos en esos departamentos que están retirados de los grandes centros verdes que hay en la ciudad de Mendoza, como todos sus parques, el Parque General San Martín, el Parque O'Higgins, etcétera, para poder tener esos espacios que necesitan para tener una mejor calidad de vida. Bueno, y otro de los grandes temas que nos propone este gran urbanista es verde versus asfalto, incrementar la superficie verde y la biodiversidad urbana. Bueno, este es el tema que más me gusta, más he estudiado, y que en Mendoza está también bastante contemplado, porque nuestra arboleda y sobre todo el bosque urbano de la ciudad de Mendoza es un bosque ejemplar. Así es que en cuanto a la arboleda no necesitamos implantarla, ya lo tenemos ese bosque, necesitamos cuidarlo y cuidado, porque hay algunos funcionarios que no están muy bien enterados o por, digo yo, entender al facilismo como la solución más cercanas, están proponiendo que no nos podemos dar el lujo de tener un bosque urbano. Dios nos guarde. Por supuesto que sí, ya lo tenemos, es nuestro patrimonio, el patrimonio que nos han legado nuestros antepasados. Es nuestra responsabilidad protegerlo. Y sí es posible. Vamos a ver más adelante. El problema es el riego. Por empezar, nosotros como ciudadanos, cuando vemos que no viene por la acequia, debemos regar nuestro árbol, porque nos da calidad de vida a nosotros, al frentista. Entonces, y el problema es el agua, ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero además de los árboles, es necesario también, entre árbol y árbol, como vecinos, poner jardines donde haya flores, donde haya insectos, donde puedan venir las mariposas, y también poner árboles de flor que mejoren esa belleza paisajística, rompan la monotonía del verde y nos den más placer y alegría, invitando también a la fauna como a las aves a habitar en nuestro bosque urbano. Y además del bosque urbano, en algunos otros países se animan con la intervención de los grandes edificios y los llenan también de vida, de arbustos y de árboles, para lo cual invitamos al desafío a nuestros arquitectos que junto con los ingenieros agrónomos y paisajistas empecemos a diseñar estos edificios para nuestra Mendoza. Bueno, y acá tenemos cómo el nuevo desafío nos impulsa a recuperar el verde, pero en el centro de la ciudad compacta. Fíjense acá por la calle Mitre hay unas casonas preciosas, parecidas a estas, pero que el frente está muy bonito, pero si nos asomamos por los ingresos, encontramos, por ejemplo, que es un edificio dedicado a la educación. Fíjense qué empobrecido está. Ni siquiera una buena pintura en las paredes, pero cómo se vería de hermoso si le agregamos vida, si le incluimos macetones, si le incluimos paredes verdes, si le incluimos algunas enredaderas. Lo que yo he visto en algunos países es que aprovechan el agua que cae de los aire acondicionados. Vieron que muchas veces uno va caminando y le cae en la cabeza, o ven los charquitos, o vemos cualquier recipiente que los recibe. Bueno, yo he visto que hacen
como unos cuenquitos y les ponen en el piso, ¿no es cierto?, en el suelo del edificio, y les agregan unas enredaderas. Entonces aprovechan el agua del aire acondicionado y van generando, digamos, este verde que contribuye también a paliar el efecto invernadero, porque no nos olvidemos que en la ciudad de Mendoza el efecto, el isla de calor que se genera por la gran pavimentación de veredas, de calles que tenemos, de avenidas, genera 4 grados más de calor, por ejemplo, que en el resto. Y esa temperatura tenemos que mitigarla para hacer más vivible nuestra ciudad. ¿Cómo? Con la frescura que da la vegetación. Entonces, además de poder incluir estas enredaderas, sería muy importante que pudiéramos cambiar todas las medias sombras que no nos dan, que no nos dan frescura por estas enredaderas que además si las colocamos encima de esas infraestructuras fijas, podrían mejorar aún la visión y la calidad de vida, dando mayor frescura. Porque una media sombra o una tela detienen los rayos solares, pero no dan frescura. Entonces, no es el mismo efecto que estamos logrando con esas hermosas sombrillas que nos ponen en las calles, ¿no es cierto?, en las veredas, para protegernos del sol, que la sombra, que la belleza y la calidad de vida que nos ofrecerían las enredaderas. Esa sería otra ideíta a considerar. Paisajistas, presten atención, para mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. Y esta casona, que está en la calle Espejo, frente a la Plaza Independencia, Espejo y Mitre, es la única casona que yo pude ver que tenía balcones ajardinados. Fíjense, la única en 8 manzanas que recorrí de la calle Mitre a la calle Avenida de las Heras. Así es que hay que seguir este ejemplo y hay que intentar cada uno, no esperar todo el Estado, pero cada uno en nuestras casas podemos reverdecer la ciudad. Y fíjense, por el contrario, cuando se va perdiendo esta idea de reverdecer, como les decía, de las sombrillas, fíjense que la ciudad de Mendoza hoy está pagando, ¿no es cierto?, ha sido beneficiada con un proyecto del GEF para reverdecer la ciudad. Sin embargo, hasta hace poquito, ¿qué es lo que hizo? Amplió las veredas, está bien en el sentido que empezó a quitar un poquito de circulación vehicular, pero amplió las veredas pavimentando aún más, tapizando aún más la ciudad, aumentando el efecto isla de calor. Y se sigue aumentando con el uso de la sombrilla. Entonces, esto es lo que hay que revertir. Esto es lo que dice Salvador Rueda, que hay que cambiar en las ciudades. Incorporar el verde. Fíjense, en este balcón no hay un solo macetón, cantero. Acá tímidamente aparecen unos canteritos con unas plantitas y acá unos bellos, bellísimos, adornados canteros gigantes. Pero fíjense, este tiene una plantita, este no. En Mendoza, esta idea de estos grandes contenedores no es posible, porque es tan grande la insolación que rápidamente se absorbe, ¿no es cierto?, se transpira, se evapora la humedad del macetón, se torna caliente y la planta muere. Así es que yo personalmente no les recomiendo seguir poniendo estos canteros. Intentemos volver a hacer permeable el suelo e intentemos volver a forestar y a vegetar las veredas, con vegetación que pueda surgir del mismo suelo, y de esa manera volver a ser, ¿no es cierto?, una ciudad ecológica. Y aquí en esta, por ejemplo, era la Galería del Sol. Fíjense qué tristeza, cómo va quedando abandonada
y cómo va mostrando por el otro lado, ¿no es cierto?, la ciudad que va decayendo y que va haciendo alejarse a sus ciudadanos. Para reverdecer nuestra ciudad, entonces tenemos que buscar espacios e infraestructuras que puedan soportar esta nueva idea, estos nuevos verdes, y por ejemplo, los lugares más fáciles de reverdecer son las playas de estacionamiento. Fíjense, esta pared no tiene nada, se muestra prácticamente la construcción ni siquiera revestida. Entonces, acá se pueden perfectamente bien crear paredes verdes, ¿cierto? Fíjese si el piso es de granza, aquí perfectamente bien con un riego por goteo se puede reverdecer totalmente esta pared. Incluso hacer crecer las enredaderas sobre esta media sombra. Miren acá, allá hay una media sombra ya caída, quizás en un viento sonda. Entonces, al poner una enredadera sobre el techo esta infraestructura metálica, le va a hacer durar más la media sombra inclusive. Por supuesto, ustedes me dirán, todo tiene un costo. Y después esa enredadera hay que cuidarla, quizás podarla. Pero bueno, la calidad de vida que nos va a dar esta enredadera no tiene realmente comparación con el efecto calor, isla de calor, que favorece esta media sombra. Y por ejemplo, acá fíjense un pedacito de pared verde, perfectamente bien podría colocarse sobre este edificio, dándole una belleza incomparable. Es verdad que también los jardines y paredes verdes en Mendoza son difíciles de mantener. Bueno, ese es otro desafío de nuestros ingenieros agrónomos, el encontrar las especies del árido que se puedan adaptar a estos jardines y que puedan también además necesitar una mínima cantidad de agua. Hay que mirar nuestra flora nativa, hay que mirar las especies de crasuláceas, y yo estoy segura que entre esos colores y esas texturas propias nuestras podemos encontrar y reverdecer jardines del árido para nuestra ciudad de Mendoza. También para darle vida a nuestra ciudad y que la población se sienta cómoda, se sienta atraída hacia los espacios urbanos, es importante estas nuevas estrategias de intervención llamadas de urbanismo táctico. ¿Y qué consiste este urbanismo táctico? Consiste en colocar espacios, por ejemplo, en algún espacio, en un vacío urbano, como suelen dejar estas playas de estacionamiento, colocar intervenciones que pueda usar la comunidad, ¿cierto? Y que puedan ser de quita y pon, por ejemplo. Fíjense que acá, en esta muestra, es todo reciclado. Tronquitos reciclados, de estos de restos de elementos de conducción, que le dan comodidad, fíjense, a la población, al adulto mayor que necesita hacer un paseíto 5 o 7 cuadras y sentarse, descansar un ratito y después seguir, jóvenes que están paseando, que se convocan a jugar, mesitas para tomar el mate o jugar, lugares para dejar la bicicleta, fíjense qué interesante, con cubiertas pintadas. Esto, canteros, plantas, macetones, todo este joven que llega con su bebé, toda esta infraestructura se puede sacar. Entonces, se coloca en un cierto lugar que es un vacío urbano y se prueba. Si la ciudad lo adopta, se puede llegar a ser permanente. Y si no lo adopta, directamente se saca, ¿no? Estas son las ideas del urbanismo táctico, que es muy importante que empecemos a conversarla, pero siempre, siempre, siempre con la participación de la comunidad. Si la comunidad no acepta estas estrategias, si la comunidad no se acerca y si digamos, los municipios, los equipos de trabajo no se acercan a la comunidad para hacerlos partícipes,
estas no se puede lograr. Y fíjense que en uno de estos espacios urbanos, en una de estas playas de estacionamiento, hay un artista que le puso todos estos murales en la playa que me parecieron tan interesantes, porque justamente muestran todo lo que son las actividades de la gente de la ciudad y lo que necesita. Esta también es una playa de estacionamiento que está frente por espejo, frente a la Plaza Independencia. No me supieron decir quién fue el artista, pero me pareció una intervención maravillosa. Expresiones de la cultura popular. Y son los artistas los que también tenemos que llamar para incorporarlos a esta idea del urbanismo táctico. Ellos son los que tienen que colaborar para que esto se haga realidad. Bueno, y la propuesta más importante de Salvador Rueda son estas de transformar calles en peatonales, son las de levantar el pavimento y minimizar la ocupación de los espacios por el automóvil, sobre todo los automóviles privados, ¿verdad? Y volver a recuperar esos espacios, levantar el cemento, el pavimento, y volver a crear espacios verdes, espacios de juego, de entretenimiento. Fíjense, estos espacios todavía no tenemos en Mendoza, pero sí se han hecho intervenciones de este tipo en Buenos Aires, en San Telmo, por un concurso. Hay un puente que cruzaba, muy oscuro, muy feo, que dividía en dos San Telmo, que es una ciudad tradicional típica de Buenos Aires, y en un concurso entonces se transformó ese espacio inseguro, oscuro, con este tipo de instalaciones, ¿no es cierto?, lúdicas, creativas, con expresiones populares, en un lugar de tránsito, donde fíjense, en esta parte de intervención donde se ha peatonalizado, por ejemplo en San Telmo se pusieron mesitas de bar, mesitas para descansar, y eso cambió totalmente ese espacio inseguro, intransitado, en un nuevo lugar de visita, y que por sus características de tradicional, donde habían lugares donde se vendían cosas, antigüedades, y cosas tradicionales de San Telmo, nuevamente tomó impulso y hoy es un día muy visitado por los turistas, o sea que también fue muy beneficiado para los comerciantes de la zona, generando también un valor agregado, un valor económico y haciendo que la población de ese sitio sea firme, que es también lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, para estas zonas de la calle Las Heras, que estamos viendo cómo se están empobreciendo. Necesitan un reverdecer, necesitan nuevas formas de visita del turismo y de la población que se genere un círculo virtuoso. Bueno, también tenemos que hablar de la autoeficiencia energética, es decir, tenemos que pensar cómo hacer para transformar nuestro consumo de energía en un consumo sustentable. En Mendoza tenemos dos fuentes generalmente de energía, la hidroeléctrica y la térmica. Y también una tercera fuente que es el sistema de interconexión nacional. Pero nuestra provincia no es autosustentable en energía eléctrica. Necesitamos tenemos un consumo mayor de lo que generamos. Entonces, una parte importante de nuestro consumo se está compensando con energía solar, con energía fotovoltaica. Hemos presentado muchos proyectos, pero todavía no se han realizado. Es decir, necesitamos seguir programando, proyectándonos y peleando a nivel nacional por estos proyectos energéticos que nos permitan caminar hacia la autosustentabilidad.
Y un ejemplo importante lo ha hecho Godoy Cruz, en pequeña escala, poniendo esta plaza, la plaza solar del barrio Fuch, ¿no es cierto?, que pusieron estos arbolitos, como le llaman ellos, con placas solares, que si bien no reemplazan al árbol y están lejos de realizarlo, pero por lo menos han hecho sustentable la plaza, porque juntan la energía solar en el día y en la noche evitan, ¿no es cierto?, la iluminación de la plaza es autosustentable por la energía que van acumulando estos paneles solares. Y es un ejemplo a nivel país inclusive. Otro esfuerzo importante que se ha hecho es esta placita, este espacio Parque Mitre, también que tiene los techos de la playa de estacionamiento con paneles solares, puestos de carga para automóviles y bicicletas eléctricas, donde ya estamos haciendo que estos todos espacios sean sustentables y faciliten también la sustentabilidad a los primeros móviles eléctricos que se van asomando en nuestra provincia. No debemos dejar de pensar en la autosuficiencia hídrica en nuestra provincia, a pesar de que tenemos nuestros 7 ríos y de ellos la mayoría ya regulados. El que está más regulado es el río Mendoza, pero fíjense que hace 20 años atrás el consumo humano de las aguas del río Mendoza era del 10%, y el 70% para el riego y el 10 otro por ciento para el sector industrial. Sin embargo, hoy el 33% se lo lleva el consumo humano y el 60% el sector agrícola. Entonces, esto se verifica porque hay una mayor población que demanda mayor cantidad de agua para bebida. ¿Y a costa de qué? A costa de disminuir el riego a el uso agrícola. El sector agrícola, en consecuencia, está sufriendo las crisis del cambio climático, se está perjudicando, sus producciones son menores, porque el sector urbano está consumiendo gran parte del recurso hídrico. Entonces, si en Mendoza se consumen 430 litros diarios por persona. Esto en otros países se consumen 250. ¿Qué nos está pasando? Si bien hay muchas pérdidas en el sistema de transporte del agua, ¿no es cierto?, hacia el domicilio, porque está envejecido, ya lo sabemos, todavía cada uno de nosotros podemos hacer un esfuerzo por mejorar el consumo. Por ejemplo, una canilla abierta durante una hora derrocha 1000 litros de agua potable. Las veredas que antes nos las limpiábamos a manguera, ya no podemos darnos el lujo de hacerlo. Tenemos que utilizar el balde. Y de esta manera, si todos y cada uno de nosotros, que somos 1 millón de habitantes digamos, en el medio urbano, hacemos el esfuerzo, vamos a permitir que un poco más de agua llegue al sector agrícola. Pero dijimos antes que nos preocupaba mucho la emergencia hídrica en nuestra provincia, que está afectando el arbolado urbano. Y este es un problema que sí nos tiene que preocupar y mucho. Fíjense, por ejemplo, esta joven está paseando frente a obra sanitaria y miren, las casuarinas de obras sanitarias se están secando porque están en este pregón que antiguamente regaban y hoy han dejado de regar. Entonces, no se puede permitir que se sigan secando nuestras arboledas por falta de riego. Como dije anteriormente, tenemos que ocuparnos de alguna manera de compartir con estos seres vivos que nos dan calidad de vida. Tenemos que compartir este agua y tenemos que ver la forma de regarlo. Si no se puede de la manera tradicional, pues habrá que reemplazar el riego tradicional por riego presupurizado, por riego por goteo, y no podemos perdernos esto porque la isla de calor, si hoy nos está diciendo que Mendoza aumenta 4 grados
respecto del resto, imagínense cuántos grados más vamos a tener si seguimos perdiendo el bosque urbano. Fíjense también lo que pasa, cuántas veces después de un sonda dicen, ¿cuántos árboles se cayeron por el sonda? No, no es el sonda el que los tira, si no lo hubiera tirado toda la vida. Es la falta de agua que hace que las raíces se vayan secando y también las malas conducciones. Fíjense acá el árbol estaba totalmente encerrado. Miren, fíjense, este árbol no se cayó por el sonda, se cayó porque ya estaba seco, sus raíces ya habían muerto. Entonces, una vez que no los regamos, estamos viendo que no se riegan y no los regamos, entonces terminan colapsando. Pero no podemos dejar que nuestros árboles sigan cayendo. Hay fuentes de agua que no estamos aprovechando. Por ejemplo, las aguas grises de cada una de nuestras casas. Estas aguas grises las podemos conducir perfectamente bien al arbolado. Habrá que ver si hacemos algún pequeño tratamiento o no, pero el tratamiento puede llegar a ser mínimo. ¿Por qué? Muchos dicen, si se embancan las acequias, después se producen malos olores, se producen invasiones de insectos, puede ser, pero con el plan de perforar acequias, que debiera estar vigente desde hace 12 años, las acequias perforadas rápidamente absorberían las aguas grises y ese agua iría a nuestros árboles. Y si los edificios, los arquitectos que nos están escuchando, con más razón me podrán decir sí o no. Si los edificios hoy que están colapsando sus infraestructuras hídricas se transformaran, esas infraestructuras las modernizaran, y se daría un doble tratamiento al agua potable de las áreas, al agua, digamos, cloacal, del agua gris, podríamos rápidamente recuperar esta fuente de agua y salvar nuestro patrimonio forestal. Bueno, y también algo que todos los días nos planteamos y es un desafío permanente el hecho de reciclar, tratar de no utilizar de más, tratar de no utilizar dobles o triples envases. Y modernamente nos lleva a la economía también, nos ayuda a esto de reutilizar, y la crisis hace que tengamos que nos tentemos de ir a las ferias americanas, que nos tentemos de ir a los outlets, ¿no es cierto? Y a utilizar productos reciclados, todo lo cual favorece a este cambio de conciencia ambiental que nos lleva a utilizar menos, ¿no es cierto? Hacer menos cosas nuevas, utilizar entonces menos materias primas al reciclar y hacer más sustentable nuestra industria. Se le dice economía roja a el consumismo, a ese que nos lleva a consumir aunque no lo necesitemos. Por ejemplo, esto de que sacan un nuevo celular con una nueva aplicación, mientras que si lo necesitamos para hablar, cualquier celular nos sirve. Sin embargo, nos crean esa necesidad. Ese mercado se llama economía roja, y contrario a la economía roja es la economía circular, donde las empresas, las industrias tratan de reutilizar, compartir el espacio, alquilar para no construir nuevo, reparar, renomar, reciclar sus materiales, no ocupar más papel, transformar toda su electricidad, ¿no es cierto?, en electricidad de bajo consumo. Entonces, todo ese esfuerzo que hace la empresa podría reducir hasta un 99% los desechos de algunos sectores industriales, y en ese mismo porcentaje reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y finalmente el reciclaje, que estamos tratando, ¿no es cierto?, de incorporar a nuestra vida, a nuestro hábito, también ayuda a la economía, ya que satisface una parte importante de la demanda de recursos materiales. Y en esto de reciclar, conozco muchas
de mis alumnas de jardinería, que ya tienen su compostera en el jardín y que van haciendo su propio compost hasta con los residuos orgánicos húmedos, que si no, los tenemos que sacar a la puerta de la casa. Bien, y las municipalidades, los municipios de Mendoza, en este camino hacia la sustentabilidad, nos enseñan y nos ayudan y nos ponen días para recolectar diferenciado, restos húmedos, restos de jardín, lo cual ayuda muchísimo en esta idea del reciclar y de la economía circular. Y por ejemplo, en la Municipalidad de Guaymallén han hecho una planta de reciclaje inclusivo, donde contratan a los recicladores, digamos, a los carreteleros, a los informales, para que ellos sean los que hagan la recuperación de los residuos y hagan la separación en los diferentes tipos de residuos, digamos, secos, lata, cartón, vidrio, para reincorporarlo, digamos, a la industria y se reutilice. Entonces dijimos que, volviendo a las estrategias de intervención que nos demanda nuestra ciudad, vemos que en estas herramientas que nos brinda este urbanista ejemplar, también se habla de este problema de exclusión, mala planeación, gobernanza y desigualdad que afecta a nuestras ciudades y a su población, especialmente a la más vulnerable. Para este problema, digamos, para la gente que se ve afectada por los males de la ciudad, es necesario ver que es necesario retener a la población existente y a su tejido social mediante el mejoramiento de las viviendas. Muchas veces la gente, por supuesto, no puede, tiene una vivienda tradicional, preciosísima, y necesita de arquitectos patrimonialistas, necesita de un experto que le ayude a reparar su vivienda como era en la época que se creó, con las molduras, con la herrería, con las, digamos, las coberturas. Me acuerdo la experiencia que se hizo en patrimonio con la restauración de la Escuela Mitre, que le dio trabajo a todos estos artesanos. Entonces, se hace, como digo, un círculo virtuoso cuando se invierte en ayudar a la población a mejorar sus viviendas, porque se ponen en valor todas esas artesanías, todas esas habilidades que por ahí están ociosas o no tienen mucha posibilidad de ejercerse. Otra manera es adoptar políticas económicas redistributivas, es decir, todo lo que se genera, por ejemplo, en la avenida Aristide Villanueva, redireccionarlo hacia la avenida Las Heras para ayudar a esa población también a quedarse y a darle esa otra mirada tradicional que es también atractiva para el turismo y que a su vez recicla toda esta economía. También fomentar a la pequeña empresa, como en estos pequeñitos ejemplos he intentado mostrar, con microcréditos, que estos emprendedores aprovechan muy bien estos microcréditos y pueden prestar servicios comunitarios. Dijimos ya lo de restaurar viviendas, ¿no es cierto? Y todo esto con fines a una mayor interacción social y de vida en las calles para evitar el éxodo o volver a poblar las calles del microcentro, que era uno de los objetivos iniciales de nuestra charla. Sin embargo, no será posible ningún cambio en la ciudad sin la participación comunitaria, para poder hacerlas más inclusivas, resilientes y sostenibles. Es la comunidad la que tiene que ser consultada, la que se tiene que apropiar de los cambios. Bueno, muchísimas gracias. Esto era todo lo que quería comunicar.